So, do you guys like short definitions Hermanos, ¿les gustan a ustedes las definiciones cortitas or long o las definitions? largas? Short. Good, because we're going to give you both. Qué bueno, porque les vamos a dar las dos. All right. What is wrong? Technical difficulties. Tenemos un poco de ciertos problemas técnicos, vamos a ver. Okay. So I'm assuming they can see this on their page. This type of counseling, it says, and then Matthew 18. No, the top part on the what's on the slide. Can they see that on there? Yes. Pastor Javier says yes, so I will believe him. Okay. So again, what is biblical counseling? Entonces, nuevamente, ¿qué es consejería bíblica? As we've said, it's practical theology, Y como hemos dicho antes, es una teología práctica which is personally applied. que está personalmente aplicada You could call it individualized, redemptive discipleship. y se le puede llamar una discipulado redentor individual, And many people just call it soul care. pero muchas personas simplemente le llaman cuidado del alma. So in Australia, it's illegal to use the word counseling Y saben, en Australia es ilegal utilizar la palabra consejería, unless you have a license. a menos que usted esté con este grado o tenga una licencia para dar consejería. That's why the organization they created Y es por eso que la organización ha creado has the word soul care in it. la palabra cuidado del alma. It removes some of the medical feel that counseling has. Y entonces ahí le podemos remover ese como una sensación médica o el concepto médico que pueda dar a entender. Entonces quedamos con cuidado del alma. So as we said, biblical counseling is discipleship. Entonces, como dijimos anteriormente, el cuidado del alma, consejería, es básicamente discipulado. All right. I'm assuming you have the simple definition in front of you. Entiendo que tienen la definición sencilla frente a ustedes. So Yes. forgive me, Ro and I just got a chance to meet, and she doesn't know the rules that I can't walk in front of the speaker, so I have to get like this, and I can't see her screen, so help me. Okay. Is what is on the screen, is that on there? Sí. Yes. That says introduction. What's on the screen? So Simple it definition? says simple definition. Is that sí. written on here? No. Okay, so what is on the screen is not written in front of you, so you should write this down. Hermanos, si usted no tiene anotado esta parte de la definición simple, por favor, anótela en su material. La definición sencilla o simple de lo que es consejería bíblica. ¿Ya está escrito? Ya está en la pantalla, pero ustedes lo tienen que escribir, trasladarlo a su material. So I'm looking for pens. I'm looking for Entonces, pens. él quiere observar, hermanos, como estamos en un taller, quiere observar lapiceros que se están moviendo para que puedan ustedes también tenerlo dentro de su material por escrito. So please, the biblical counseling is simply the ministry Entonces, la consejería bíblica es simplemente el ministerio of graciously applying de aplicar con gracia the truths of the Bible las verdades de la Biblia to the challenges of life. en los retos o desafíos de la vida. So I hope you had a chance to write that down, Espero que hayan tenido chance para escribirlo, especially for the people that like the simple definition. especialmente para aquellas personas que les gusta esa definición sencilla o corta. So the rest of the hour, El resto del tiempo que tengamos juntos, we will spend looking at a longer definition. vamos a estar viendo una definición más larga acerca de qué es consejería bíblica, Which is probably not in your notes. que muy probablemente tampoco lo tienen dentro de su material. So I think you had enough time to write this down. Everyone good? Ya estamos, ya escribimos todos, Okay. hermanos. All right. I am going to read this. So this is a more complete definition. Y ahora vamos a poner la definición más completa. And we're going to break down this whole definition
word by word. Y hermanos, vamos a ir viendo esta definición y la vamos a ir desglosando palabra por palabra. So biblical counseling Entonces, la consejería bíblica is the action or process es aquella acción o proceso in which a concerned believer en el que un creyente que está preocupado o interesado, or group of believers o ya sea un individuo o un grupo de creyentes, lovingly confronts que amorosamente pueda confrontar and scripturally instructs y que pueda instruir según las escrituras a sinning or suffering a un creyente que esté ya sea cometiendo pecado o que está sufriendo, fellow believer un prójimo que es creyente, for the purpose of effecting con el propósito God glorifying change. de afectar a un cambio que glorifique a Dios. So now we're going to go through and define each section. Entonces vamos a volver desde el principio y vamos a ir por las diferentes secciones de esta definición. So during this process, we're going to go through a number of scripture verses, Hermanos, durante ese proceso que vamos a estar explicando, vamos a ir And a I'm gonna diferentes escrituras, pasajes de la and I'm escritura. going to be quickly looking for volunteers. Y entonces voy a estar buscando rápidamente por voluntarios. And the people that are handing out the microphones, this is your time to jump. Hermanos que están con los micrófonos, este es el momento que nos And apoyen and I don't see para them. ir rápidamente. So entregándolos. Ro is going to read Ephesians 4:29. She's going to look that up. If I could get a volunteer to read Leviticus 19:32. Entonces, hermanos, voy a estar leyendo en Efesios We're going to be here till 8 o'clock tonight if hands don't go up quicker. 4:29 y vamos a necesitar voluntarios que puedan estar buscando los otros dos pasajes, hermanos. So ma'am, what's your name with the microphone? Hermana, con el micrófono nos dice cuál es su nombre. Maritza. Maritza, if no one volunteers, Si nadie si es voluntario, just grab someone por favor tome a alguien and pull them up y lo levanta and stick the microphone in y their le face, pone el micrófono para que él pueda ayudarnos and we'll see if they know where to find Leviticus. y que pueda encontrar el Levítico. Okay, so do you have a volunteer for Leviticus ¿Ya 19:32? tiene a alguien que sea voluntario para leer el Levítico? And sir, if you can find a volunteer for 1 Timothy 5:1 through 2, Y si tú nos ayudas, hermano, a buscar para 1 Timoteo. go. You go find them, help them. Primera Y- Timoteo. Sería, usted ya tiene para 1 Timoteo, pero sería después de Efesios, sería Levítico. So Perfecto. each slide we're going to have 2 to 3 verses. Entonces, en cada slide, en cada presentación vamos a tener algunos 2 o 3 versículos, hermanos. Ro's going to read the first verse, Entonces, me voy a tomar la libertad para leer el primer versículo and our volunteers are going to find people to read the second and third verse, y okay? nuestros hermanos van a buscar voluntarios para que puedan leer los otros 2 versículos de la Biblia. So let's look closer at that definition in the beginning. Vamos a ver la definición al principio. So this is the kind of counseling that can be done one time Ese es el tipo de consejería, hermanos, que se puede hacer en una sola ocasión or ongoing. o puede ser como un proceso continuo. So that's why it's saying the action Por eso es que dice la acción or process. o proceso. Are you familiar with the church discipline verses in Matthew 18:15 through 17? ¿Están ustedes familiarizados con este pasaje que habla acerca de la manera de confrontar dentro de la iglesia? It lays out the process Ese está mostrando el proceso for how the church deals with sin de cómo la iglesia puede lidiar con el pecado within the body. dentro del cuerpo de Cristo. But that's a process. Porque es un proceso. Do this first, Haz esto Do this primero, second, luego esto this en segundo y luego haz esto. but sometimes Pero saben, algunas veces it's just a single act, a single word. es solamente un sencillo acto, es una palabra únicamente. Okay, Ro, if you could read Ephesians 4:29, please. Entonces vamos a Efesios 4:29, hermanos. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. So the key here, it says, according to the need of the moment. Entonces la parte clave es que dice para la necesaria edificación.
That's in English. You can't read it. It's okay. Está en inglés, le va a ser difícil leer, pero está bien. I made the font basically so I understand what she's reading. Entonces, él está leyéndolo en inglés mientras estamos nosotros leyéndolo en español. So this is a verse giving you an example Ahí ese es un versículo que les está dando un ejemplo of being able to give advice that is accurate for the moment. de dar un consejo que sea correcto para el momento. So let me skip to 1 Timothy 5, 1 through 2. Who do we Entonces have? vamos a saltarnos y vamos a estar con 1 Timoteo. Who's ready to read 1 ¿Quién está Timothy listo para 1 5, Timoteo? 1 through 2? Ah, very good. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Amen. Amén. So this is advice that's going to go on for a long time. Entonces, este tipo de consejería va a llevar bastante más tiempo. It's not just talking about one moment. No se está hablando de un tan solo instante o momento. So it can be giving advice for one conversation on the phone, Puede darle un consejo durante una conversación cuando está en el teléfono, or scripture can give directions on how to handle the issue over a period of time. o la escritura misma puede darle consejo o instrucción de cómo dar consejería que dure un periodo de tiempo. Secondly, this kind of counseling assumes En segundo lugar, este tipo de consejería está asumiendo biblical truth una verdad bíblica and biblical love y un amor bíblico in balance. que esté en balance. So in the definition, we use the words concerned, Entonces, en la definición, si se dieron cuenta, decía que era un creyente preocupado, un creyente interesado. so if you're trying to help a brother who's sinning, Entonces, si usted está queriendo ayudar a un hermano o hermana que está pecando, are you more concerned about how they're sinning against you, ¿está más preocupado en cómo ellos están pecando contra usted? or are you more concerned about their relationship with God? ¿O se preocupa usted más por la relación que este creyente tiene con su Dios? Unfortunately, if someone's sinning against me, Desafortunadamente, si alguien está pecando contra mí, my tendency mi tendencia es to say, how dare they treat me that way? que nosotros digamos, ¿cómo se atreve a tratarme así? And I'm looking for a scripture verse Y entonces estoy buscando a través de la Biblia por un where I versículo can hit them over the head with Con- a scripture verse con el cual yo puedo pegarle en la cabeza con ese versículo específico and make them feel small para que ellos se puedan ponerse así de chiquititos, so they will stop sinning against me. para que ellos se detengan de estar pecando contra mí. That's not a concerned brother in Pero ese Christ. no es el tipo de personas que están realmente preocupados o interesados por el otro, and it's not lovingly. porque no están amando al otro. So Ephesians 4:15, I'll ask Ro to read that. Entonces en Efesios 4:15, veamos qué es lo que dice. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sometimes the people sinning in our lives Algunas veces las personas que están pecando alrededor de nuestra vida are to help us become more Christ-like. nos ayudan a que nosotros nos parezcamos más a Jesús. How do we respond to that sin? La manera que nosotros respondemos a ese tipo de pecado contra nosotros. Or maybe you get a phone call from a friend at 2 in the morning. O de repente usted recibe una llamada telefónica a las 2 de la mañana de un amigo. They claim to be a Christian. Ellos dicen ser cristianos They want to commit suicide, y ellos le están diciendo a usted que quieren cometer suicidio, and they want to talk to you for 2 hours. pero quieren hablar con usted por 2 horas. You have a newborn baby. Usted tiene un bebé recién nacido, You have to be at work in the morning. tiene que estar en su trabajo temprano en la mañana. How do you respond? Entonces, ¿cómo responde a eso? You got to go talk to someone who's licensed. Mire, por favor, hable con alguien que tiene Click. la licencia para dar consejo. Y
Do you let them talk in a drunken stupor? In a Do you drunken- let them talk to you in a drunken stupor? like in Like condition? a drunken... Entonces, ¿será que usted le permite a alguien que le pueda hablar a usted cuando está en un estado de ebriedad? Or do you interject with some type of biblical truth? ¿O usted puede presentarle una verdad bíblica? The key is to love on them, La verdad es que tenemos que amarles. and there may not be one right single answer, Puede que no haya una respuesta correcta, tan solo una respuesta correcta. hopefully they're calling you Primero Dios, que sí le estén llamando a usted, because you've invested in their life. porque un día usted invirtió en su vida. You know a little bit more about what's going on, Y entonces usted sabe un poco acerca de qué es lo que esta persona ha tenido que estar lidiando. and they either trust you Y puede que confíen en usted or they have nowhere else to go. o simplemente no tienen a dónde más ir. So the key is speaking the truth in love. Entonces, la clave, hermanos, es hablar la verdad en amor. Do you remember the verse where Paul said, Ustedes recuerdan ese versículo donde Pablo habla if people are going to go to hell, que si las personas van a ir al infierno, that Paul was going to be loving on them and have his hands wrapped around their feet as they go into hell. que lo que iba a hacer Pablo es amarlas a estas personas, iba a agarrarlos por los pies y apretarlas mientras tal vez las personas iban directo al infierno, pero por lo menos estar deteniéndolas hasta por los pies. This isn't a verse. I believe this is a quote by a famous theologian. Esto no es un versículo, sino que es más bien una frase dicha por un famoso teólogo, que There's- eso es lo que haría. There's a word that Paul uses that Pero I hay una always think palabra of. que Pablo usa. Paul uses the word, I beseech you. I beseech you, brothers, and I don't know how to translate that. But Paul is begging these brothers. Entonces, le está rogando Pablo a los hermanos. They're not Christians. Paul is begging these people to accept Christ. Lo que hace Pablo es una actitud de ruego. And we're Les gonna- ruego para we're- que vuelvan a Cristo. We're going to see a very interesting verse where he talks about admonishing brothers and sisters for years, Y entonces vamos a ver un pasaje donde se habla acerca de amonestar a hermanos, with tears. amonestarlos con lágrimas. So, going back to the third point, Pero entonces regresando al tercer punto, this kind of counseling includes a variety of size options. entonces ese tipo de consejería incluye una variedad de opciones de tamaño. So it could be a believer talking to another believer, Entonces puede ser un creyente hablando a otro creyente, or a believer talking to a group of believers. un creyente hablando a un grupo de creyentes. So in biblical counseling, we like to stress the importance of one-to-one ministry. Pero en la consejería bíblica, hermanos, lo que nosotros queremos enfatizar es la importancia de hacerlo uno a uno. That doesn't mean we reduce the importance of sermons. Y eso no quiere decir que reducimos la importancia de los sermones. So a sermon is one believer Lo que es un sermón es que es un creyente preaching the truths of Christ to a large group of people. que está predicando las verdades de Cristo a un grande número de personas. So Jesus illustrated this when he was teaching the thousands. Y Jesús lo ilustraba él mismo cuando él predicaba a miles de personas. So sometimes it's one-to-one. Entonces, algunas veces va a ser uno a uno. In Matthew 18, during the church discipline process, Y se acuerdan en Mateo 18, en este proceso de disciplina dentro de la iglesia, it says there, Matthew 18:16, ahí en Mateo 18, 16, if he does not repent, que si acaso el hermano no se arrepentía, bring another one or two with you. que trajeran como testigos uno o dos más. So it might be 2 or 3 people talking to one person. Entonces puede que hayan unos 2 o 3 personas que están hablándole a una persona. So there's no set definition of how many people have to be talking to how many people. Entonces no es que haya algo establecido de cuántas personas tienen que estar hablando a tanta cantidad de personas. So these verses on the screen Pero estos versículos que están en la pantalla illustrate the differences in how different the size of groups can be.
ilustra los diferentes tipos de tamaños, la cantidad de personas con las que se pueden estar tratando. All right, so number 4, Así que número 4, hermanos. this kind of counseling necessitates a conversation for change. Y dice, ese tipo de consejería necesita una conversación que produzca cambio. And the key here is lovingly confronts. Y entonces la clave en esto es que amorosamente se confronte a la otra persona. We are going to point out sin. Vamos a apuntar el pecado que hay en una vida. There's a form of psychology called Rogerian concepts. Hay un tipo de psicología que se llama el concepto Rogerian. And that's not being directive, non-directive counseling. Y eso significa que debemos de dar una consejería que no sea directa. But Scripture shows Paul giving direct counsel. Pero lo que muestra las escrituras es que Pablo está diciendo que seamos directos en la consejería. Very good. So I'm going to ask Ro to read Acts 20:31. Y vamos a ir a Hechos 20:21, Do hermano. we have a volunteer to read 1 Corinthians 4:14? Y tal vez tenemos alguien que pueda estar en let's- Corintios. Can we have a volunteer to read 1 Corinthians 4:14? And if you could find someone to read Colossians 1:28, Colosenses 1:28, hermana. and then if you could find someone to read 1 Thessalonians 5:14. Primera Tesalonicenses 5:14. So we'll start with Acts 20:31, Ro. Entonces vamos a Hechos 20:31. 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Paul did not cease to admonish these believers Pablo no dejó de amonestar a estos creyentes. for 3 years. Por 3 años lo hizo. Pastor Javier, Hermano you- Javier, can Pastor you Javier. imagine admonishing your flock for 3 years straight with tears? ¿Puede imaginarse usted amonestando a su rebaño sin cesar por 3 años con lágrimas? You don't have to answer. No tiene que responder, hermano. I don't know about you, Yo no sé ustedes, hermanos, but when I am talking to someone about sin, pero cuando yo estoy hablando con alguien acerca del pecado, mostly I'm not caring enough to be crying like Paul. en la mayoría de veces no me preocupo tanto como para que salgan lágrimas de mis ojos mientras estoy amonestándole a alguien. So I'm constantly challenged by Scripture Constantemente, hermanos, yo soy desafiado por las escrituras on how to be a better counselor. de cómo ser y convertirme en un mejor consejero, We're talking about confronting in love. porque debemos hacer esta confrontación en amor. So if I could have the volunteer read 1 Corinthians 4:14. Hermanos, allá 1 Corintios 4:14. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos, como hijos míos amados. One time at the end of one of these counseling days, En una ocasión, luego de un tiempo de consejería, someone had a question. alguien tenía una pregunta And we spent 3 days talking about biblical counseling. y habíamos tomado 3 días hablando acerca de consejería bíblica. And his one question at the end of 3 days was, Y una de las preguntas después de los 3 días fue, how can I tell my wife she's a sinner? ¿cómo le puedo decir a mi esposa que ella es una pecadora? I think he missed the point of some of our teaching. Yo creo que él se le escapó alguno de los detalles de nuestra enseñanza. But what if we were to speak to our spouses this way? Pero ¿qué tal si habláramos a nuestro cónyuge de esta manera que dice la Escritura? Honey, I want to say these things not to hurt you. Cariño, te quiero decir estas cosas no para dañarte. My goal is not to make you feel bad, Mi meta no es hacerte sentir mal, but you're my loving wife and I want to correct you. porque tú eres mi esposa, a quien amo y quiero corregirte. Or vice versa, the spouse to the husband. O What al if, revés, ¿verdad? La esposa al esposo. Pastor, how would you like it if, and teacher, how would you like it if your spouse spoke to you that way? Pastor o hermano maestro, ¿qué tal si viene su esposa y le habla a usted de esa manera?
There's many examples in Scripture where Paul or other authors Y hay muchos ejemplos en las Escrituras donde Pablo u otros autores reflect to us a little more of God's character. meditan acerca de el carácter de Dios. Okay, who did we have to read Colossians 1:28? Colosenses 1:28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. So the goal of counselors, Entonces la meta de todos los consejeros, teachers, maestros, preachers, predicadores ministry leaders o líderes de ministerio is we have to report an account to God. es que tenemos que dar un reporte de rendirle cuentas a Dios. That's why they say many of you should not be teachers. Y por eso dice la Escritura que muchos de nosotros no deberíamos de ser maestros. I have to be honest. Y yo tengo que ser honesto con ustedes, hermanos. Almost every year I go to Wayne and say, "Are you sure I'm qualified to teach?" Casi que todos los años llego donde el hermano Wayne y le digo, ¿estás seguro que yo estoy calificado para enseñar esto? So I would suggest if you never ask yourself that question, Yo le sugiero, hermano, que si nunca se ha usted preguntado o hecho esa pregunta a usted mismo, that scripture that says many of you should not teach, basado en esta palabra donde dice que muchos de ustedes no deberían de enseñar, may be very convicting. nos puede traer convicción de pecado si nos lo hacemos a nosotros mismos. So as we're teaching people, Mientras estamos enseñándole a las personas, as we're counseling them, mientras estamos dando consejería, we have a responsibility before the Lord saben, tenemos una responsabilidad delante de Dios, so that we may present every man complete in Christ. porque nuestra responsabilidad es poder presentar a cada persona completa delante de en Cristo, completa en Cristo. If the goal is to help people become more Christ-like, Si nuestra meta es ayudar que otras personas puedan parecerse más a Cristo, can you see how that may change what you say and do entonces puede usted entender cómo debemos nosotros de cambiar tanto lo que hablamos como lo que hacemos. versus being problem focused? I'm sorry. Versus being problem focused. En vez de concentrarnos en solucionar el problema, debemos de concentrarnos en ayudar a esta persona a parecerse más a Jesús. So if someone's drinking Porque si alguien está tomando sinfully, de una manera pecaminosa, problem focused would say stop drinking. aquellos que están solamente enfocados en el problema, vinieran a esta persona y le dijeran, detente, para de tomar. But if our goal is to help them become more Christ-like, Pero si realmente nuestro enfoque es que ellos se parezcan más a Jesucristo, we're going to find a lot more out about them vamos a primero entender y conocer más a esta persona than just drinking. que simplemente conocerlo por su adicción al alcohol, ¿verdad? What's their testimony like? ¿Cómo está su testimonio? ¿De qué trata? Are they saved? ¿Realmente son salvos? What kind of trials do they have in their life? ¿Qué tipo de pruebas tuvieron que atravesar en toda su vida? Do we weep with those who weep? En realidad, hermanos, lloramos con aquellos que lloran. So having that goal to present every man complete in Christ, Si tenemos como meta presentarle ante Dios completos, I think is a great Como- verse parecidos a Cristo, for everybody in ministry to remember. esa es nuestra meta, como si pudiéramos tener ese versículo presente en nuestro ministerio. Do you have the book here called The Trellis and the Vine? The The- Trellis and the Vine. Hay un libro, dice él. The trellis is the wooden frame that holds up the grapes in your backyard, maybe. It's the wooden frame. Ujú. Entonces, este libro se llama, hay un concepto específico en el nombre de este libro, en el título, pero tiene que ver con la viña. El enrejado y la vid es el título de este libro, gracias. I don't know if it's translated in Spanish. No estoy segura si Sí, está sí. traducido, si está traducido al español. The point of this book is, Pero el punto principal de este libro, are you more concerned with the people in your ministry
¿está usted más preocupado por las personas de su ministerio, the people that are helping you in your ministry, aquellas personas que están ayudándole dentro de su ministerio? or are you more concerned with the success of the ministry? ¿O acaso usted está más preocupado por el éxito de su ministerio? Some people focus on ministry goals. Hermanos, muchas veces nos enfocamos en las metas del ministerio. The Bible tells us to be focused on people's goals for their soul, which to help them be Christ-like. Pero la Biblia nos enseña que tenemos que enfocarnos en que las personas tengan como meta parecerse más a Cristo. Here's a great verse. We'll end on this for this slide. Colossians 3:16. Y hay otro versículo en Colosenses Did we have a 3. volunteer over here for Colossians ¿Teníamos 3:16? un voluntario? Colosenses 3, 16. No? Okay, we'll skip it and move on. But the point of that verse, I have it here, if you wish. great. Thank you. 3:16, Colosenses, hermanos, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, Admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs. y dice, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones con salmos e himnos y cánticos espirituales. So in order to admonish someone biblically, Entonces, hermanos, de la manera que debemos de exhortar a otros de una manera bíblica, how well do we know psalms? que también conocemos los salmos, How well do we know hymns? que también conocemos los himnos, So we can use that in ministering to people. para poder utilizarlos al momento de ministrar a otros. All right. So we'll go down to the fifth point. Vamos al punto número 5. This kind of counseling confirms the counselor's commitment to the sufficiency of the Bible. Este tipo de consejería confirma el compromiso del consejero a la suficiencia de la Biblia. So when we use the word scripture, Cuando ocupamos la palabra escritura, our goal is to help believers trust in the Lord more. la meta nuestra es que el creyente pueda aprender a confiar más y más en el Señor. If they trust God, Si ellos confían en Dios, if they believe His word is sufficient, si ellos confían y creen que su palabra es suficiente, then the next time there's a large trial in their life, entonces la próxima vez que ellos se enfrenten con una gran prueba, maybe they will seek the Bible ellos podrán entonces buscar en la Biblia to find out what God says about their trial. y buscar dentro de la palabra de Dios lo que Dios está queriendo decirles a través de esa prueba. So as a counselor, Entonces, como consejeros, I'm successful yo puedo ser exitoso when someone learns to have enough trust in God cuando alguien pueda aprender a tener suficiente confianza en Dios, that they start looking to Scripture for all the problems of life and godliness. que la gente pueda volverse a la Biblia para entender cómo ser esa persona devota a Dios también. These are the people that start going to more Bible studies because they want to know Christ better. They want to know God and His Word better. Ellos quieren saber y conocer más a Dios, que empiezan a ir a más estudios bíblicos entonces. They start having personal Bible study on their own because they want to know the God of the Bible better. Quieren tener esos estudios bíblicos de manera personal, estudiar la palabra, porque quieren conocer al Dios de la Biblia de una mejor manera. So I stopped drinking at 19 years old. Entonces, déjenme decirle que yo dejé de tomar cuando yo tenía 19 años. But I can tell you my problems only began. Pero solo les puedo decir que solo comenzaban mis problemas en ese momento. So when we're focused on the problem, Entonces, cuando empezamos a enfocarnos en el problema, we miss the end goal, nos perdemos de vista which is, la meta final, which is not just trust in God, que no solamente es de meramente confiar en Dios, but trusting in God's Word, pero también confiar en la palabra de Dios, that it's true. que es verdad. So Ro, if you could read 2 Timothy 3:16. Entonces vamos a 2 Timoteo
3:16. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. So all scripture is inspired by God, Entonces toda la escritura es inspirada por Dios. but it also says all scripture is profitable for teaching, reproof, and correction. Pero también dice que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir. Many times we think of the gospel as something you say in 2 or 3 minutes. Algunas veces pensamos que el evangelio es algo que podemos decir en 2 o 3 minutos solamente. I was surprised to find that the good news, the gospel, Pero me sorprendí mucho cuando descubrí que las buenas noticias o las buenas nuevas o el evangelio was the whole Bible. era toda la Biblia. So how can you share the good news of the whole Bible Entonces, ¿cómo podemos compartir las buenas noticias de toda la Biblia? if you only know 5 verses by heart? Si solamente nos podemos de memoria unos 5 versículos. So the challenge to the biblical counselor Entonces, el desafío para un consejero bíblico is to have a larger knowledge of the Bible. es tener un mayor conocimiento de la palabra en sí. I don't know about pastor, but when he preaches a sermon, he has a whole week to prepare. Yo no sé acerca del pastor, pero algunas veces yo tengo una semana completa para preparar el sermón. He gets to research, read other books, Entonces tiene tiempo para poder investigar y leer otros libros. and I'm sure he preaches for what, 1, 2 hours? Y tal vez él predica por 1 o 2 horas, 1 hora. Only 1 hour. Solamente 1 hora. If you're a biblical counselor Si usted es un consejero bíblico and you're meeting with someone for an hour, y usted se va a encontrar y reunir con alguien por 1 hora, how much time do you have to look up a verse? entonces ¿cuánto tiempo tiene para estar buscando un versículo de la Biblia? ¿Cuánto tiempo tiene? And before you're done with that verse, Y cuando usted termine de darle ese versículo, they have another question. la persona va a tener otra pregunta. So what's the right verse to go to? Entonces, ¿a qué versículo me voy? ¿Cuál es el versículo correcto? Some people have a go-to verse Entonces, algunas personas tienen un versículo donde recurrir for every problem. para todos los problemas. Just trust in the Lord. Solo confíe en el Señor. It's a good start if it's scriptural. Bueno, es un buen comienzo, si acaso está basado en la palabra, en la escritura, So I'll challenge you. I'll challenge you. pero les desafío, hermanos, The good biblical counselor que un buen consejero bíblico has a thick Bible tiene una Biblia gruesa, in their head. pero en su cabeza. They know where to go. Ellos saben a dónde recurrir, a dónde ir. When someone's suffering, they know where to go. Cuando alguien está sufriendo, ellos saben a dónde ir. When someone's sinning, they know where to go. Cuando alguien está pecando, ellos saben a cuál versículo ir. And for some of us, that is like, oh my goodness, I don't even know what to do next. Y para algunos de nosotros es como, ay, no, ya no sé qué hacer, a dónde ir, a dónde referirlo. So I'm training for the rest of my life to be a good biblical counselor. Entonces yo quiero convertirme por el resto de mi vida en un buen consejero bíblico. Okay. Bullet point number 6. Vamos a ir al punto número 6. So when you do real biblical counseling, it includes teaching. Cuando hacemos una consejería bíblica real, va a incluir enseñanza. So biblical counselors are required to teach. Los consejeros bíblicos se les requiere que enseñen. Who else is required to teach? ¿A quién otro se le demanda que pueda enseñar? I didn't hear it in English. Elders? Diáconos dijeron, ancianos, a ver, El- pastores, pastors, Pastors, elders, right? Elders? ancianos, teachers, I'm thinking of the word elders. ajá, Is- ancianos. Okay, okay. So that's biblically a pastor often is an elder. Entonces, usualmente un pastor, usualmente es un anciano de la iglesia, ¿verdad? So I had this thought the last couple months. Y tuve este pensamiento los últimos meses. It's hard to be a biblical counselor in a church Es difícil ser un consejero bíblico dentro de la iglesia if you're not an elder.
si usted no es un anciano? Anciano no de vejez, sino de liderazgo, ¿verdad? De posición. That's a personal challenge to me. Ese es un desafío personal para mí. I've been helping recovering alcoholics for 25 years. He estado ayudando a que se recuperen personas que están adictas al alcohol por los últimos 25 años. I want to be recognized for my knowledge. Yo quiero ser reconocido entonces por mi conocimiento. I want to be recognized for my experience. Yo quiero ser reconocido por mi experiencia. But the elder board only wants to recognize me by my character. Pero el grupo, el board de los ancianos solamente me quieren reconocer por mi carácter. So what happens if I want to counsel people, Pero ¿qué pasa entonces si yo quiero aconsejar a personas, but the elder board does not want me to? pero el grupo, el equipo de ancianos o líderes no quieren que yo haga eso? So I challenged a young man recently. He wanted to be a counselor. Entonces yo desafié a un joven recientemente porque él quería ser un consejero. And I was really challenging him that he wants to be an elder. Y yo le dije que le animé o lo desafié para que él pudiera ser como un anciano, un líder de la iglesia. And so teaching is important, Entonces, hermanos, la enseñanza enseñar a otros es importante, but character is required as well. pero se requiere de un carácter adecuado para ello. These are all verses on teaching. Todos estos son versículos acerca de enseñanza. I think, Ro, I'm just going to ask you to read John 17:17, Vamos a Juan 17:17 entonces, hermanos. because in between each of our PowerPoints, you've probably seen us put John 17:17 on the PowerPoint. Porque ustedes van a poder ver de cuando estamos pasando las diapositivas, van a poder ver que se presenta Juan 17:17. Go ahead. Y entonces dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sanctify them in the truth. Santifícalos en tu verdad, Your word is truth. tu palabra es verdad. All right, number 7. Número 7. This kind of counseling can either be preventative or restorative. Este tipo de consejería puede ser tanto preventiva como restauradora. Preventative might be what you call premarital counseling. Preventiva sería lo equivalente a como este curso prematrimonial, ¿verdad? Anybody here do any premarital counseling? ¿Alguno de ustedes hace consejería prematrimonial? Hermanos, levante la mano. Ah, there we go. Good, good, good. You want to give them enough biblical truths Ustedes quieren entonces darle suficientes verdades bíblicas a la pareja to try to prevent them from falling into sinful behaviors. para que se evite que ellos caigan en acciones pecaminosas. And then the other side is restorative. Y la otra parte es que sea de restauración. After your counselees have already experienced certain trials. Después de que esta persona que está siendo aconsejada ha cometido algún pecado. So some people might be suffering, Algunos pueden estar sufriendo, some people might be sinning. otros pueden estar pecando. I wasn't going to read this verse, but No iba a leer este versículo, sin embargo, 1 Thessalonians 5:14. vamos a leerlo en 1 Tesalonicenses 5:14. Let's read 1 Thessalonians 5:14. Y dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. So when we're dealing with a counselee, Entonces, cuando estamos lidiando con alguien que está recibiendo consejería, we have to listen enough to the counselee. tenemos que escuchar al hermano aconsejado, que está siendo aconsejado. Is this person primarily a sinner, Y entonces entender si esta persona es primordialmente un pecador is this person primarily a sufferer, o si primordialmente está sufriendo or is this person weak and needs some help? o si esta persona es simplemente débil y necesita ayuda. One of the big convicting truths in my life Una de las verdades que traen convicción a mi vida is children under 18 years old
estos jóvenes debajo de 18 años, their minds have not developed to be full adults, todavía sus mentes no se han desarrollado para ser completamente adultos. and they fall under the umbrella of weak. Y entonces de repente se pueden ubicar dentro de la sombría de ser débiles aún. Their minds are not developed, their bodies are not Porque developed. sus mentes no se han desarrollado completamente, ni sus cuerpos se han desarrollado completamente. So what does that verse say we need to do with the weak? Pero entonces, ¿qué es lo que nos dice este versículo que debemos hacer con los débiles? Help me out, Ro. What are they saying? A ver, hermanos. Que los sostengan, that they may be sustained. Okay, in my version it says help the weak. O en mi versión dice, debemos ayudar a los débiles. So what we focus on is people that are weak, we want to help them. Entonces nos debemos enfocar cuando encontremos a una persona que es débil, ayudemos I a want esa to persona. admonish the unruly, admonish the sinner, Debemos de exhortar a los pecadores, encourage the faint-hearted, animar a aquellos que están desmayando. I just know the scripture verse. I don't know the translation. Encourage the faint-hearted, the depressed, someone who's overwhelmed with sadness. Alentar a los de poco ánimo, a los que están deprimidos, a los que están pasando por dificultades. So some of us fathers Entonces tal vez algunos que somos padres think every one of our kids podemos pensar en todos nuestros hijos. need to admonish the unruly. Tenemos que exhortar o amonestar a los ociosos. But how many times do we need to help the weak Pero ¿cuántas veces tenemos que ayudar a los débiles or encourage the faint-hearted? o animar a los que están de poco ánimo? Alentarlos. So we're dealing with a sinning or suffering fellow believer. Entonces tenemos que lidiar con aquellos que están pecando o tal vez que están sufriendo, que son hermanos en Cristo. If we're doing biblical counseling, we're trying to help them be Christ-like. Porque si estamos haciendo consejería bíblica, tenemos que ayudarles a que se asemejen a Cristo. So we can't counsel someone who's not saved. Entonces, hermanos, no podemos aconsejar a alguien que no sea salvo. We would call that evangelism. Entonces se le llamaría a eso evangelismo. So 2 Timothy 3:1 through 7 Entonces en 2 Timoteo is an example of preventative. 3, del 1 al 7, es un ejemplo de cómo preventiva, esta consejería preventiva. This is a warning to Es- avoid certain behaviors. Estamos dando aviso o estamos como previniendo algunas cosas. Verse 5 says, avoid such men as these. Entonces en el versículo 5 dice, evita personas como estas. So in the 20 years that I went to Alcoholics Anonymous daily, Entonces por 20 años yo estuve yendo a los alcohólicos anónimos todos los días. I was surrounded by these kind of people every day. Yo estaba rodeado de ese tipo de personas todos los días. We'd get up and we'd hold hands. Nos levantábamos, nos poníamos de pie, nos agarrábamos las manos, They would even say the serenity prayer, decían esta oración de serenidad, but they were lovers of self, que se amaban a sí mismos, boastful, arrogant, pero eran también orgullosos, ungrateful, arrogantes, disobedient. desagradecidos, desobedientes. And scripture says, avoid such men as these. So it's an example of a warning. Y entonces nos está advirtiendo que debemos de alejarnos de ese tipo de personas. And then Galatians 6:1 through 2 Y entonces en Gálatas 6, 1 y 2 is restorative. es restaurativa. So I'm going to ask Ro to read Galatians 6:1 through 2. Y vamos a leer en Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. I could probably spend a whole hour just expositing this one verse. Hermanos, yo pudiera tomarme toda una hora dando explicación de este versículo.
Pastor, have you ever exposited this verse in a ¿Usted ha sermon? podido predicar expositivamente acerca de ese versículo en Gálatas, hermano pastor? I don't know if he records his sermons. This specifically, no. Okay. Like I said, there's a lot in this verse, Hay mucho en ese versículo, hermano. and we will bring up this verse more throughout the weekend. Y vamos a recurrir a este mismo versículo a través de los días que estemos acá. But the key here, restore such a one in a spirit of gentleness. Pero la clave aquí es que dice que debemos de restaurarle con un espíritu de mansedumbre o gentileza. The word restore, La palabra restaurar, where's my Greek scholar at? ¿dónde Where's he- está mi where's he estudiante at? de griego? I'm looking for him. Maybe he's outside working. Estoy Restore buscándolo. has the meaning of to mend, to fix. Entonces, restaurar es casi que corregir And o arreglar. And the Greek used it to fix a net, Y los griegos lo ocupaban para remendar Like- las redes, like a fishing net. como las redes de pesca, Restore it. para restaurarla. So we're trying to restore them back to a closer relationship with Christ. Entonces lo que queremos es lograr que se restaure la relación con Cristo. Okay, thank you. All right. This kind of counseling is a ministry of the body of Christ. So we've already talked about it's between believers, and I'm not going to go over these verses. Como dijimos, es entre creyentes ese tipo de consejería. Actually, I think I need to ask you to read 1 Corinthians 2:14. Primera Corintios 2:14, hermanos, rápidamente. Primera Corintios 2:14. This verse challenges a lot of other methods for helping people. Y este versículo específicamente desafía otro tipo de metodologías que se puedan utilizar. Está en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. The natural man does not accept the things of the Spirit of God. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. So how do you counsel someone who's not saved? Entonces, ¿cómo aconsejar a alguien que no es salvo? For the things of the Spirit of God are foolish to him. Porque las cosas que son del Espíritu son locura para él. And then it says sometimes he may not understand them. Y dice, algunas veces tal vez no las pueda entender. Is that what it says? ¿Así dice, hermanos? Sometimes? ¿Algunas veces no las puede entender? Oh no. It says he cannot understand them. Dice, él no las puede He entender. does not have the ability to understand the things of the Spirit of God Él no tiene la habilidad para poder entender las cosas que vienen del Espíritu de Dios, because they're spiritually appraised. porque son del Espíritu. I know that is challenging for many of you. Tal vez eso sea desafiante para muchos de ustedes. So finally, this kind of counseling, biblical counseling, focuses on God's reputation. Hermanos, finalmente este tipo de consejería, la consejería bíblica, se concentra en la reputación de Dios, For the purposes of affecting God, glorifying para poder llevarle la gloria a Dios. So, Ro, let me ask you to read 1 Corinthians 10:31. Y vamos a ir a 1 Corintios, hermanos, 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Whether then you eat or drink or whatever you do, Cualquier cosa que hagamos, do all to the glory of God. hagámoslo todo para la gloria de Dios. I had a very good instructor, so cut it. I had a very good instructor that taught me an illustration of this verse. Tuve un buen instructor que me dio una ilustración acerca de esto. There's a way to drink orange juice to the glory of God, Hay una manera de tomar el jugo de naranja que dé la gloria a Dios. and there's a way to drink orange juice to the glory of self. Y hay una manera para tomar el jugo de naranja para la gloria de uno mismo. Remind me to bring that up when this verse comes up again. Recuérdenme de traer esto a luz cuando este versículo aparezca nuevamente. So finally, we're looking at change. What kind of change? Finalmente vamos a hablar acerca del cambio. ¿Qué tipo de cambio?
We're looking at heart change. That's the end result of biblical counseling. Hermano, lo que estamos buscando es que haya una transformación del corazón. We're looking at change in the heart. Estamos buscando un cambio del corazón. And we're going to tell more about what that means. Y vamos a estar hablando mucho más acerca de qué significa esto. So you'll hear Wayne say this over and over. Y ustedes van a escuchar como hermano Wayne va a estar hablando acerca de esto una y otra vez. The problem is not the problem. El problema no es el problema. The heart is the problem. El problema es el corazón. And we're going to look at what the heart means biblically. Y vamos a entender qué significa el corazón de una manera bíblica. And only God can change the heart. Solo Dios puede cambiar el corazón de una persona.